un podcast de Cooperativa. La Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley la normativa de fomento a la transferencia tecnológica y de conocimientos. El proyecto establece un marco regulatorio que fomenta la vinculación entre la investigación, la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento con el desarrollo nacional y la cadena de negocio. Mi nombre es Jorge Lira y este es el Congreso Futuro. Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme acá en el programa. Oye, gracias por acompañarnos para que nos explique esto, porque finalmente, o sea, estos son temas que son muy técnicos desde el punto de vista de lo que significa la transferencia del conocimiento y tal, pero la idea es cómo ponerlo en un plano más cotidiano, ¿no? Para que todos podamos entender la importancia de esta ley. Lo primero que quiero preguntarte es cómo entró este proyecto y cómo terminó saliendo, si es que están satisfechos con eso. A ver, yo represento a un espacio bastante específico dentro del ecosistema que podría identificar como parte del mundo de los gestores tecnológicos. Uh-huh. Como los gestores tecnológicos, que es la gente que está habitualmente encargada de o intentar transferir o convertir resultados de investigación científica en productos y servicios en el mercado, diría que es un gran paso. No es perfecto, como todo, pero es un gran paso. Uh-huh. Y es un gran paso especialmente en lo que dice relación con el emprendimiento. Nosotros, a ver, esta ley tiene su origen hace varios años y partió principalmente por un tema de empuje de los propios gestores tecnológicos. Uh-huh. Porque un montón de gente, siempre nos estábamos quejando de uno u otro motivo por el cual se hacían más difíciles los procesos de transferencia, que ya de por sí son bastante complejos. Pero además de eso, notábamos que había una serie de obstáculos de tipo legal, de los cuales ya nosotros no podíamos hacer mucho. Uno de los obstáculos más relevantes es el que dice, va a desaparecer cuando se promulgue la ley, pero de momento todavía existe. Y dice relación con la posibilidad de emprender de los investigadores que pertenecen a universidades públicas. Ajá. Funciona un poco así. Tú eres parte de un equipo de investigación. Después de muchos años, a veces décadas, logras algún resultado de investigación que pudiese tener un impacto en el mercado, que pudiese convertirse en un producto o servicio de lo que sea. Puede ser del ámbito biológico, puede ser una vacuna, puede ser nuevos materiales aplicables a cualquier industria. Pero de manera generalísima, lo que producen las universidades y los centros de investigación es ciencia, a veces están en el siguiente nivel, que ya es tecnología, pero aún así, de manera generalísima, el nivel de madurez y el estándar en que existe eso no es compatible con lo que la industria toma. Hay cierta escala objetiva, hay una que se llama el TRL, solo para que se entienda, hay un TRL que va del 1 al 9 y que mide el nivel de madurez, y habitualmente lo que sale ya de las universidades, centros de investigación, es 3, donde toma la industria 7, nuevamente siendo una generalidad muy gruesa. Ajá. Y había un espacio de gigante. Y ese es el espacio natural para los startups, para los emprendimientos de la científica tecnológica. Entonces, claro, lo natural es que este equipo de investigación forme una startup y sean ellos a quienes la universidad la licencia y la propiedad intelectual, y sean ellos, este startup, el que corra todos los riesgos, el que consiga el financiamiento, el que consiga los asociados, los clientes y lo que sea necesario para que esto avance y finalmente se convierta en un producto y servicio. Sin embargo, por una interpretación de leyes que están dictadas para otro contexto, y en particular del Estatuto Administrativo que regula toda la conducta de los funcionarios públicos, más ciertos fallos, más dictámenes de Contraloría y mezclando, se decía que entonces investigadores universitarios son funcionarios públicos de universidades públicas. Uh-huh. Son funcionarios públicos y como tales están sujetos a una serie de limitaciones. Claro. Y como te digo, cruzando las normas, al final significaba de que estos investigadores / funcionarios públicos, si arma una startup y si la universidad le licencia esa tecnología, no podían ser dueños de más del 10% de ese emprendimiento. Y por supuesto que eso genera una serie de distorsiones y un desincentivo total para que esto suceda así. Y eso hacía que todo el sistema se trabara. Claro.
Bueno, Entonces, ese cambio yo creo que es el cambio fundamental en esta ley. hemos conocido aquí casos de emprendimientos, startups lideradas por, no sé, doctores, por magíster, en fin, que se tuvieron que salir del mundo académico para construir su propia empresa y a partir de eso desarrollar, digamos, tecnología o qué sé yo, capacidades que le permitían, digamos, ir entregando soluciones, en este caso como un servicio, en fin. Ya, entonces esto es lo que finalmente... ¿Cómo es que mejora ahora eso? ¿Cómo podemos ejemplificarlo? Tú decías recién que si lograba, digamos, avanzar toda la etapa, quedaba como con un 10% de la propiedad, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo es que eso mejora? Sí, esta es la propiedad. Y era un absurdo, porque imagínate, ya, supongamos de que de alguna manera funcionase y ese equipo de investigadores está tan motivado como los ejemplos que mencionaste tú, que dice, ya, no, me lanzo, me salgo de la universidad. Primero, es una gran pérdida para la universidad. Por ejemplo. Segundo, tiene que estar realmente motivado y extremadamente seguro de qué va a pasar y se lo está jugando todo por un 10% de esa propiedad. Uh-huh. Supongamos que aún así sucede. Después llega, en algún momento tienen que conseguir inversión, solo por mencionar uno de los stakeholders con quien tienen que relacionarse. Y entonces se sientan frente a un grupo inversionista y dicen, no, aquí me lo juego, esta tecnología va a cambiar el mundo, va a ser... Y el inversionista se da cuenta de que esa persona tiene solo un 10%. Claro. Entonces parece como que, mira, ni siquiera el dueño tiene una mayoría. ¿Cómo voy a yo invertir acá? Claro. Entonces, no tiene sentido. Lo que hace la norma ahora, voy a volver un poco atrás, cuando se empieza a conversar sobre las trabas legales o las barreras legales que existían en la transferencia tecnológica, se identifica un montón, con diferentes niveles de importancia. Y habían dos posibilidades: o se hacía una ley omnicomprensiva del fenómeno de la transferencia tecnológica, entonces se creaba un corpus específico, o se elegían los nudos críticos y entonces se dictaba una ley, que es lo que finalmente salió aprobado, que tocaba o modificaba esos puntos críticos. Y eso es lo que se hizo. Entonces, claro, cuando uno lee la ley, no se entiende mucho, porque la ley dice cosas como modifíquese el inciso 2 del artículo 347 de la ley, y se genera una excepción, y es difícil leerla, digamos, porque hay mucho reenvío. Pero al final del día es eso. Piensa que estas normas, que estoy hablando de la probidad, están pensadas para prevenir abusos de aquellos que tienen una función pública. Claro. Entonces, claro, si yo soy empleado de una empresa pública, soy el administrador de un edificio público y tengo que contratar una empresa que limpie los vidrios, la idea es que no sea mi empresa la que limpie los vidrios. Pero dicen, claro, pero a veces uno tiene otros negocios por afuera, y ¿qué pasa si yo tengo que contratar un servicio de electricidad? ¿Y qué pasa si yo compré acciones como cualquier hijo de vecino de esta gran empresa? Entonces ya se limitó al 10%. Pero claro, para el mundo universitario y para el desarrollo científico-tecnológico, esa norma de probabilidad no tenía sentido, y eso es lo que se elimina con esta norma. Uh-huh. Javier, me imagino que está medido. ¿Cuánto es lo que ocurre en Chile en materia de transferencia? Si es que se puede, no sé, como porcentaje o lo que fuera. ¿Y qué es lo saludable pensando en las potencias o la OCDE? No sé por dónde nos medimos en ese aspecto. No, yo no tengo un número a mano. No sé si estará medido realmente, porque acá lo que estaríamos midiendo, en el caso de chilenos, es oportunidades perdidas o potencial que no llegó, equipos de investigación que no emprendieron porque. Ajá. Entonces, medir ese factor negativo es muy complejo. Lo que sí podemos hacer es mirar otros potenciales. Claro. Entonces, cuando uno mira el nivel de la ciencia chilena en cuanto a volumen bruto de producción y calidad científica, que eso sí está súper medido, hay toda una disciplina llamada cientometría, incluso, que se dedica a eso, para medir al final del día la calidad de la ciencia, estamos en un muy buen nivel, muy buen nivel. Y si uno compara ese mismo nivel con otros países, no solamente del OECD, sino del mundo en general, claro, la relación que hay o el impacto que hay en el mercado y en la sociedad de los desarrollos científicos que surgen de la universidad y centro de investigación es altísimo en algunos casos, o al menos medio, y en nuestro caso es bajo.
Entonces, eso en parte es lo que está tratando de resolver esta ley. Hay otros problemas, pues ciertamente, digamos, pero al menos ahora se destraba un nudo sumamente importante. Uh-huh. Ya, entonces ahí estamos, digo, ese es como ahí está como el gran nudo, digamos, deshecho y que finalmente, el nudo crítico que finalmente le da viabilidad a esta ley. ¿Qué otra cosa destacarías tú así como para entender el beneficio de lo que significa la transferencia? Quizás más que destacar, tengo una gran duda Uh-huh. de algo que no apareció. Yo en algún momento le perdí la pista a la tramitación, porque hasta ahora nos hemos referido a las universidades, centros de investigación estatales, públicos. Ajá. Sin embargo, existía una limitación, y existe una limitación similar en el ámbito privado, pero que tenía que ver con otras normas, específicamente con lo que llamaban, entre comillas, las normas antilucro. Ya. Entonces, claro, usted es una universidad privada y por ley la universidad privada tiene que ser una organización sin fines de lucro, pero vemos que usted, que es el dueño de la universidad, además tiene una empresa que le presta servicio, entonces se empiezan a poner una serie de trabas para evitar que existan empresas relacionadas. Pero, nuevamente, de la misma forma que pasaba con las normas de probidad administrativa, interpretando estas normas de antilucro, resulta de que un equipo de investigadores de una universidad privada no podía ser el licenciatario de una tecnología que era de propiedad de la empresa, de la universidad privada, porque se entendía que entonces que era una persona relacionada y se generan los mismos nudos. Eso no está resuelto en esta ley. No sé si eso ahora va a generar un desbalance y efectivamente vamos a ver más spin-offs, startups y emprendimiento de científica tecnológica salir del mundo público que del mundo privado, o no. Va a ser interesante ver cómo se desarrolla esto en adelante. Uh-huh. Estamos con Javier Ramírez, que es director ejecutivo del NowHub Chile, el hub de la ANID, en este caso, hablando de ellos como gestores tecnológicos, respecto de esta ley, la ley de fomento a la transferencia tecnológica y de conocimientos. Javier, por último, ¿cuánto cambia, mejora o empeora, o como tú lo quieras ver, el trabajo de ustedes con esta nueva ley? ¿Se acelera, se engrandece, se agiliza, se entorpece, en fin? No, para nosotros esto debiera ser muchísimo más fácil. Nosotros no todos los años, pero de manera habitual, tenemos emprendimiento, concursos Uh-huh. Y actividades, programas que fomentan el emprendimiento de base científica tecnológica. Tenemos una iniciativa que se llama NowHub Ignition, por ejemplo, que estamos ahora, de hecho, llamando a la 6ª versión. Y claro, al comienzo, en las primeras versiones, nosotros esperábamos que quienes participaran fueran, por supuesto, equipos de universidades, de investigadores senior, pero dada esta traba, al final esos eran los que menos participaban, precisamente porque decían, bueno, ¿para qué voy a participar? Avanzo todo si al final no llego a este. En cambio, ahora, esta ley esta modificación legal cae justo. Las postulaciones de este programa están abiertas hasta el 21 de julio y nosotros esperamos que ahora sí sean equipos de investigadores senior, además de emprendimiento de científica tecnológica en general, los que puedan postular, porque efectivamente de las universidades y los centros de investigación es donde hay más materia prima en cuanto a ciencia, que puede convertirse en un producto o servicio. Bueno, como dice Javier, justamente el lunes se abrió la convocatoria de Ignition 6, programa de aceleración tecnológica que reparte $10.000 y va a seleccionar a 10 equipos de base científico-tecnológica para un entrenamiento intensivo y la entrega de un fondo para transformar resultados de laboratorio en negocios viables, que es básicamente de lo que se trata la transferencia, ¿no? Finalmente, convertir esto en, primero, en un servicio para la sociedad, finalmente, de utilidad, ahí es donde se combina innovación, creatividad, en fin, y por cierto que se convierta también en un sustento para quienes lo desarrollaron y para quienes pretenden seguir desarrollándolo, si finalmente es un beneficio para la sociedad en su conjunto. Ese es uno de los grandes valores, además del desarrollo y del conocimiento científico. Javier, muchas gracias. Queríamos entender, nos queda bastante claro respecto a lo que ocurre con esta norma, que ya seguramente va a ser promulgada pronto y, bueno, veremos cómo esto evoluciona. Muchas gracias a ustedes por tenernos acá.
promocionen, ¿no? Cuenten en otras oportunidades sobre No Having Dicho. Obvio que sí. Esperando las postulaciones. Obvio que sí. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias, chao. Chao. Se acabó. Termina Congreso Futuro, pero quédate atento a los próximos capítulos. Estamos en Cooperativa Podcast, en Spotify, en Apple Podcast y ojo que también estamos en cooperativaciencia.cl. Además, puedes escuchar el programa todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa.